Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne y el tema de hoy, la historieta como recurso didáctico en la enseñanza agradable de las matemáticas. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir en el programa al maestro Eric Solís Hernández, a quien recibimos con mucho gusto. Te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Dafne. Sí, bueno, pues vamos a dar inicio a este tema tan importante, ya que como docentes siempre se busca innovar, siempre buscamos el estar en la vanguardia de la educación. Entonces, bueno, este es un tema muy importante para la educación. ¿Nos puedes compartir cómo podemos aplicar la historieta en las matemáticas? Claro que sí, Dafne. Primero que nada, tenemos desafortunadamente la mala costumbre en las escuelas, no se diga en secundaria, no se diga en primaria, de pensar que la matemática tiene que ser solamente aplicada con situaciones o materiales didácticos que tengan relación con una figura geométrica, con un instrumento o un material didáctico que enseñe o que aplique algún tema de matemáticas. Fíjate que la historieta, Dafne, es un buen recurso didáctico, porque comúnmente la perspectiva de un alumno hacia la asignatura de matemáticas es muy controvertida, porque trae consigo muchas dificultades, tanto para el maestro como para el alumno. Y fíjate que la historieta forma parte de una situación en nuestro cerebro, está ya como programada, diríamos, un poquito, ¿no? Y es algo que no nos gusta todavía utilizar, Dafne. Fíjate que las imágenes forman parte de nuestra actividad diaria, pero no sé si te lo había compartido, pero no se nos prepara para la imagen, como se nos alfabetiza con la letra, con la escritura, y eso es algo que se ha desaprovechado desde mi punto de vista en la educación. Entonces la propuesta de la historieta es utilizar esa habilidad, ese medio que pues históricamente desde los mayas, en nuestro contexto, lo han utilizado para poder comunicar algo. Fíjate que la historieta es un medio que puede ser susceptible de convertirse en una situación educativa. Yo estoy convencido de que ha funcionado como un instrumento eficaz para aprender o enseñar. ¿Y sabes por qué, Dafne? Porque a través de una historieta hemos logrado que los alumnos nos puedan comunicar lo que más les gusta de una clase de matemáticas. Sabemos que todo esto de las historietas ayudan en las estrategias de aprendizaje para favorecer todo lo que tú comentas, ¿no? La mente, la metacognición, la autoevaluación, la autonomía y sobre todo la reflexión, ¿no? Entonces, los chicos siempre andan buscando los dibujos animados, como el darle realce a todo lo que han aprendido a base de dibujos. Entonces, considero que la historieta es algo muy importante para que los niños tengan un aprendizaje significativo. Fíjate que sí, Dafne, cuando un servidor presentó su propuesta de tesis de licenciatura, insisto, a lo mejor van a decir los que nos están escuchando que hablar de dibujitos, pues cualquiera los puede hacer, pero fíjate que la caricatura siempre ha estado, te digo, en nuestros antepasados, en nuestra cultura, y aunque se habla de dibujos, no estamos acostumbrados a definir cómo es una caricatura o qué es una historieta, ¿no? Mira, por ejemplo, una caricatura es la representación gráfica o plástica de una persona o una idea, interpretándola voluntariamente bajo su aspecto ridículo o grotesco. Si nos metemos a todo lo que es el contexto histórico aquí en México, pues fíjate que la historieta o la caricatura ha servido como un medio educativo. Y un ejemplo es Rius, el cual utilizaba sus dibujos para poder explicar algunos temas complejos o difíciles. Y es ahí donde un servidor intentó, desde la normal superior,
hacer algo diferente para que los niños les gustara o se interesaran con la matemática. Entonces se me ocurrió crear un personaje que fueran los que estuvieran platicando, comentando la historia de las matemáticas y describiendo los procesos para poder resolver los problemas. Y entonces, esa fue mi propuesta de tesis, Dafne. Pero si me lo permites, déjame decirte que tuvimos muchos problemas para poder convencer tanto a los asesores de tesis como el mismo director de la Normal para que pudiesen aceptar, porque pensaban que al hacer una historieta no se abordaban contenidos matemáticos. Entonces tuvimos que buscar la forma de convencerlos de que una historieta, fíjate, es una acción de una historia, la cual es comentada y platicada por el alumno. Entonces imagínate, dábamos una clase de matemáticas, de un tema algo complejo, y lo que le pedíamos después al alumno es que nos comentara desde su propia perspectiva, creando sus propios personajes, su ambiente, qué era lo que más le gustaba o cuál era lo que se le había dificultado en la clase. Entonces, la propuesta que yo tengo con la historieta no solamente es hacer los dibujos, no solamente es poner un diálogo, sino que debe tener un título, la letra, la ortografía, pero además debe tener aspectos de contenido, debe tener un mensaje global, una presentación, unos personajes y sobre todo, Dafne, algo muy importante, un principio y un final. Es decir, la intención de crear las historietas en el ámbito de la matemática es que el alumno nos pueda compartir qué tanto ha aprendido o hasta por qué no, qué es lo que no ha entendido de esas clases de matemáticas. Y déjame decirte que cada vez que se puede utilizar, cada vez que lo proponemos en algún congreso, en algún taller, se atrae mucho a los profesores y a los alumnos. Y algo que a mí me gusta mucho compartir cuando comento lo de la historieta es que muchos descubren que son buenos dibujantes. No sé si esto pueda motivar o lo que estoy comentando pueda a poder comunicar lo que aprendieron de matemáticas a través de una historieta. ¿Cómo ayuda a desarrollar el pensamiento creativo la estrategia de la historieta? Fíjate que el alumno, en el momento que se habla de creatividad, pareciera que permitimos que el alumno sea el que diseñe, el que ambiente, el que ponga los personajes o los dibujos y, sobre todo, el que redacte y el que pueda comunicar sus propios pensamientos, o por qué no, sus propios temores de decir yo no le entendí o no me gustó ese tema. Entonces la historieta, fíjate qué buena pregunta me hiciste. Desarrolla la creatividad porque permite todo lo que te dije, pero además al alumno le permite recuperar información, le permite diseñar una interpretación de él. Pero ¿qué crees? Al final hemos podido lograr que la historieta permita reflexionar lo que el alumno ha podido entender o agradar. Y en lo que respecta a la creatividad, de verdad, Dafne, hemos encontrado historietas con unos personajes y unos dibujos que de verdad no cualquiera los puede hacer. Y cuando tú le preguntas al alumno por qué no lo intenta en otras asignaturas o en otros momentos, ellos casi en su mayoría nos dicen porque no se le permite en la escuela. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque pareciera que la escuela tiene que ser de una manera formal y rígida cuando pudiésemos aprovechar esa creatividad, esa intuición que tienen los alumnos y lograr que nos podamos recuperar o que podamos aprender hasta de ellos mismos una forma de diferente para comunicar los gustos y, por qué no, como vuelvo a repetir, los temores de la enseñanza de la matemática. Sí, podemos hablar cómo son esos esquemas mentales que el alumno tiene y lo transmite o lo refleja en una historieta. Así es, y si me lo permites, cuando tú hablas de esos esquemas mentales, mira, estamos acostumbrados solamente repitan lo que el maestro. A través de la historieta, el alumno no solamente te permite comunicar lo que él conoció,
sino te permite recuperar lo que él comprendió de la clase. Es decir, cuando hablamos de esquemas mentales, podemos ir como que elevando el nivel de complejidad de ese pensamiento que tienen los alumnos, desde un pensamiento muy sencillo que solamente permite la descripción hasta complejizarlo y obtener ya un pensamiento, bueno, con otro tipo de habilidades de pensamiento, siendo una de ellas la creatividad y la resolución de problemas. Porque además, déjame finiquitar este breve espacio, diciendo que el alumno, cuando se le permite demostrar o mostrar otra estrategia diferente para describir un procedimiento, de verdad, Dafne, a través de la historieta hemos encontrado que nos platican muchas estrategias de solución que no son las que hubiese esperado el profesor. Y creo que eso es lo maravilloso que se ha podido lograr con la historieta. Claro, el alumno, yo creo que al estar elaborando su historieta, es su creación, es ahora sí que él tiene que dar todo lo mejor de él porque se va a inspirar en los dibujos, en lo que dice, en todo, ¿no? Entonces, desde la parte de que vincula la teoría con la práctica, yo creo que ahí es donde se hace el clic, el aprendizaje. De hecho, fíjate que yo había comentado en algún momento que cualquier historieta pudiese ser susceptible de convertirse en una situación didáctica, pero fíjate que cuando empezamos a hablar un poquito de situaciones como de inteligencias, de otro tipo de estilos de aprendizaje, la historieta de verdad es como un detonante. Yo me atrevo a decir que en el ámbito de las matemáticas, insisto, pareciera que la historieta permite ser el detonante para que el profesor conozca algo más del alumno y el alumno se le permita expresarse no de una manera tradicional, sino a través de las imágenes mentales que él tiene y a través de su creatividad. Es interesante, ¿verdad? Sí, claro, sí suena muy interesante. ¿En algún momento de la elaboración de una historieta se produce algún conflicto? Sí, a muchos alumnos se les complica el realizar un dibujo, expresar. No quiero ser reiterativo. Cuando un alumno está acostumbrado a hacer las cosas como le indica el profesor, con la historieta surge un conflicto. Yo no me atrevería a decir emocional, pero sí un conflicto de poder expresar algo diferente, ¿verdad? Y en ese aspecto sí, con los dibujos, porque piensan que el dibujo expresa algo de sus emociones, algo de sus sentimientos, y entonces no se atreven a hacer cosas diferentes. Y ahí es donde entra el profesor de matemáticas, a animarlos, a motivarlos para que puedan hacer algo diferente. Ahí es cuando tiene que intervenir el maestro para darle la confianza, seguirle dando la seguridad y sobre todo que no se limite a expresar por medio de la historieta todo el conocimiento que ha adquirido. Sí, porque además la historieta no es algo que sea exclusivo del profesor o exclusivo del alumno. Si el alumno nota que el profesor le da una retribución, no le da un consejo, no le da seguimiento, entonces ahí se pierde por completo la idea de una historieta para el aprendizaje de las matemáticas. Y si el profesor no entiende que es una forma diferente de recibir información, de describir procedimientos y de conocer algo diferente de sus alumnos, ahí también es donde se rompe. Por eso siento hoy, a lo mejor esta frase que voy a decir va a sonar un poquito raro, pero la historieta permite una simbiosis didáctica con el profesor de matemáticas. ¿Por qué? Porque hace que los dos se unan. El alumno en la forma diferente de que le permitan expresarse. Y el profesor conocer algo que estaba a lo mejor escondido en el alumno y no se le permitía por el propio sistema acostumbrados a trabajar. ¿En qué momento o en qué contenido se puede aplicar la historieta? Yo creo que en los temas básicos para matemáticas, como lo que son temas de aritmética, de geometría, sí sirve mucho, pero debe haber una estrategia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con la estrategia? Que la historieta debe funcionar como un detonante
enganchar al alumno. En mi caso, la propuesta que yo he manejado es, el profesor hace la historieta para que el alumno conozca el tema y se enganche. Y una vez que logró eso, el profesor les debe dar las instrucciones, las características de la historieta, que yo te había comentado hace rato, de un aspecto formal, de un aspecto de contenido, ¿no? Para que vayan creando su historieta, para que al final el tema que hayan elegido, el alumno lo pueda comunicar qué tanto ha aprendido o qué tanto no ha aprendido. Es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más del tema, la historieta como recurso didáctico en la enseñanza agradable de las matemáticas. Conoce la magia de los museos de México legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso. ¿Nos puedes compartir sobre el proceso de la creación de una historieta? La historieta debe tener sus viñetas, que es podríamos decir que es como se divide la historieta. Los globitos es muy importante, porque fíjate que el globito hace que se vea más real o más cómico, y entonces dependiendo de la historia o de lo que esté contando o el personaje que haya creado, el globito me permite como una buena estrategia la onomatopeya, o también permite una buena redacción de lo que quiera comunicar el alumno. Para elaborar la historieta, yo siempre les recomiendo a los alumnos que elijan un personaje. En algún momento, muchos no tienen ni siquiera la menor idea de encontrar un personaje, pero les digo que pueden recortar alguno. Una vez que tienen su personaje, digo que la historieta es como una secuencia de lo que ellos están en la escuela, de lo que están aprendiendo en las clases de matemáticas. Y entonces le tienen que dar esa redacción. Pero yo les digo, platíquenme, ¿cómo ha sido su proceso de aprendizaje en los contenidos o en las clases de matemáticas? Y ellos entonces van armando la estructura de la historieta, viendo que se desarrolle su imaginación, su creatividad para poder diseñar y, sobre todo, que no se pierda la idea de la historieta. Es decir, Dafne, que no sea nada más hacer dibujos por dibujos o crear o pegar personajes por personajes, sino que debe tener una redacción, y es ahí donde andamos con la unión tanto de el español con las matemáticas. Me permite a mí movilizar saberes tanto matemáticos como de lengua y comunicación. Y es ahí donde haces una transversalidad en la educación. Y en el caso de ahorita con los nuevos planes y programas de estudio, entrelazar otras asignaturas, entrelazar los temas, y en el caso de español o de lengua y comunicación o con artes también,
ahí podemos considerar ese tipo de interdisciplinariedad, podríamos decirlo así. Y lo permite muy bien la historieta. Por eso te decía que si el profesor tiene una posibilidad de ser más abierto con el alumno, puede lograr muchas cosas a través de la historieta. Y de verdad, lo hemos intentado, lo hemos hecho y lo hemos demostrado a través de congresos, a través de talleres y cuando se puede, con los alumnos en las escuelas. ¿Cuánto tiempo tienen asignado los alumnos para elaborar su historieta? El tema, Dafne, en el caso de matemáticas, hay temas que sí son complejos y temas que son bastante complicados para poder diseñarlos. Voy a poner un ejemplo. Cuando son temas de geometría, al alumno le cuesta un poquito de trabajo porque no solamente tiene que hacer un buen diseño de sus viñetas. Entonces, desde mi experiencia, los temas de geometría yo los utilizaba para hacer trazos o realizar trazos. Yo los utilizaba más como un enganche para que el alumno conociera los temas básicos de geometría. Y en el caso de aritmética o de álgebra, era más fácil la historieta porque le permitía al alumno describir el procedimiento y lo que se tenía que hacer para resolver. Y entonces estamos hablando de que si quieres hacer una buena historieta, en una semana la haces perfectamente bien. Yo sugiero una semana, pero no se trata tampoco de dejar al alumno, se trata de que en el primer momento sepan qué tienen que realizar. En las primeras clases pareciera que se pierde el tiempo porque muchos de los muchachos empiezan a sacar historietas, empiezan a sacar personajes sin ton ni son, pero ahí es donde entra el maestro. Entonces, una buena historieta en una semana se puede lograr sin problema alguno. ¿Hay algún momento donde los alumnos comparten sus historietas o cada quien presenta la suya y no hay como esa retroalimentación? Híjole, qué buena pregunta acabas de hacer. Déjame decirte que en algún momento de mi carrera como profesor recibí quejas y quejas de mis compañeros de secundaria porque se me ocurrió pedirles a los alumnos que hicieran una especie como de compendio de historietas o de capítulos. Y entonces se logró lo que tú me estás preguntando, porque no solamente tenías que redactar los episodios de lo que se había visto en un determinado tiempo de las clases, sino tenía que ser compartido con otro compañero para que le dijera al otro alumno en qué estaba mal, en qué estaba bien o qué podía enriquecer de su historieta. Y en ese momento lográbamos que todos conocieran qué hacía el otro compañero y se podían evaluar entre ellos mismos. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que esta parte es muy enriquecedora para todos, ¿no? El ver cómo elabora la historieta sus compañeros, aprender también una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Yo creo que también ahí es parte del aprendizaje. Así es. Y fíjate que algo muy, muy bueno, Dafne, es que tengo todavía historietas. Bueno, son impresionantes las historietas porque con lujo de detalle te van diciendo el proceso que ellos tuvieron que utilizar para lograr al final un engargolado con los capítulos de su historieta. Es decir, se logró que los alumnos comunicaran tanto el proceso de construcción como el proceso para resolver el problema o los problemas que les eran planteados dentro de cada clase. Yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Todo, que vayan teniendo todas las historietas que ellos han elaborado, creo que es también como el darle ese valor que tiene cada historieta, el poder conservar todas material, porque de una u otra manera pues es contenido y sabemos que todos los contenidos que van en una libreta, tarde o temprano terminan en la basura, ¿no? Entonces a lo mejor el hacer una historieta requiere o le da más valor el alumno a su trabajo. Y déjame comentarte brevemente que a mí cómo me dolió tenerme que deshacer de muchas historietas, porque ya no tenía espacio. Me hubiese gustado regresarlas, pero era necesario guardarlas para irlas revisando e irlas utilizando para mejorar el siguiente ciclo escolar o el siguiente taller o la siguiente actividad. Y de verdad duele,
Y tengo historietas que son únicas, porque además ese es otro detalle. Cuando había que revisar las historietas, todas las historietas eran únicas. Nunca hubo una historieta igual. Y eso a mí me permitió como profesor conocer verdaderamente a mis alumnos. Y eso es algo que la historieta te lo permite. Conocer a tus alumnos de forma individual. Sí, me imagino que ha de haber sido un trabajo muy, muy enriquecedor. Igual, la respuesta de los padres ante esta nueva forma de trabajar, ¿cómo ellos manifestaron esta situación? Híjole, muy buena pregunta también, muy buen comentario. El primer momento se enojaban porque era la clase de dibujos y no la clase de matemáticas. Y solamente hasta el final, no voy a decir que todos, no, en su gran mayoría, pero sí hubo papás que buscábamos la manera en que ellos revisaran la historieta. Hubo momentos en que se les pedía que revisaran qué estaba haciendo el alumno y empezaron como que los reclamos, ¿no? De que con esto no aprende mi hijo. Pero, sorpresa, al final los niños, al ver que comentaban, platicaban, hablaban del dibujo, pues ya los papás como que iban cambiando un poquito pero como te vuelvo a repetir, un papá, desafortunadamente, con el modelo aquí en México, difícilmente se le evaluaba a través de su creatividad, de su interés por hacer algo diferente. Siempre estuvimos acostumbrados a un examen, ¿no? Y entonces cuando decía el niño, tengo examen de matemáticas con el maestro Eric, y llegaba con una historieta y dibujos, pues el papá se venía encima y hubo muchos reclamos, pero pues son gajes del oficio y tuvimos que aguantar y aceptar esos reclamos de los papás. Claro, una vez que ya entregaste resultados y los niños de igual manera podían manifestar que aprendieron esos contenidos, pues yo creo que también la actitud de los papás cambiaba mucho. Sí, llegó a cambiar, insisto, nunca fue miel sobre hojuelas, pero creo que entendió que, bueno, era una forma diferente de aprender, y eso es lo que busca la historieta como recurso didáctico, que el alumno no solamente aprenda de otra manera, sino también tenga la oportunidad de comunicar lo que a él más le ha gustado o lo que no le ha gustado. Ese siempre ha sido el punto principal del uso de la historieta como recurso didáctico en la enseñanza de la matemática. Y, por ejemplo, si los maestros quisieran como cambiar su forma de enseñanza y quisieran aplicar la historieta, ¿qué les puedes tú sugerir como para que este trabajo no lleve ese proceso de dificultad, ¿no? Sino que aminoremos un poquito que la metodología sea un poquito más fluida y que no estén como, igual, tuviste, me imagino que grupos piloto para iniciar con este proyecto y bueno, te enfrentaste a muchas situaciones, ¿no? Entonces, sí, algo que quisieras compartirle a los maestros para que puedan cambiar su forma de enseñanza. Básicamente que el maestro tenga la apertura de permitirle al alumno otra forma de entregar un trabajo. Esa sería la primera. 2, no todos tienen la habilidad para dibujar. Eso es cierto. Entonces, una estrategia que yo les recomendaría, Dafne, es sobre una historieta cualquiera que elijan del puesto de revistas, borrar los diálogos y sobre los diálogos que los alumnos, cuenten su historieta, cuenten su historia, la redacten. A mí me funcionó bastante con los primeros grupos. No es por presunción, pero como tengo yo habilidad para dibujar, yo hacía mis propios personajes, pero los que no tenían la habilidad, estaba con ellos. Y esa es otra recomendación, no molestarse con el que no pueda hacer los dibujos, los podían recortar. Entonces, la primera estrategia era sobre una historia, borrar los diálogos y que el niño escribiera. La otra estrategia era utilizar los personajes, rectarlos y pegarlos. Y las mejores historietas serían creando los personajes y que los mismos niños diseñen su secuencia en las viñetas. Esa sería una recomendación.
Claro, me parece muy acertada tu recomendación porque muchas veces también los maestros no quieren implementar nuevas estrategias por las dificultades a las que se puedan enfrentar, ¿no? Y también los tiempos que son muy cortos. Entonces, bueno, sí sería como esa parte de decirles, anímense y de esta manera lo pueden hacer más fácil y divertido. Y si me permites, Dafne, ahorita con la modalidad que estamos trabajando a distancia y con el Classroom y con el Zoom y con el Meet o con cualquier otro software educativo, ahorita hay muchas herramientas digitales que me permiten crear imágenes, ¿no? Pues fíjate que hemos encontrado ahorita en este momento alumnos que utilizan el PowerPoint para poder hacer su historieta. Ya vienen los globitos, las imágenes, y entonces este sería otra recomendación ahorita en esta situación que estamos trabajando a distancia. Y, si me lo permites, no necesariamente tendría que ser una historieta como tal. Pudiésemos aprovechar el dibujo y la creatividad de los niños utilizando un meme para que ellos resuman algún contenido matemático o, ¿por qué no?, que ellos mismos expresen qué les gustó de la clase a través de un meme. Es decir, utilizar la imagen como un recurso didáctico. Claro, incluso ahorita que, bueno, desgraciadamente no podemos salir o que los niños también están encerrados en casita, pues puede ser también la oportunidad para que se den tiempo de diseñar sus dibujos. Claro, y yo creo que esa es la parte enriquecedora de la historieta. Muchos alumnos se dieron cuenta de que tenían ciertas habilidades, pero no se permite muchas veces por lo que tú comentas, por el tiempo, y también porque pensamos que el dibujo, al no tener cierta rigidez, no nos sirve como una estrategia didáctica. Por eso, en la historieta se puede utilizar siempre y cuando el maestro esté detrás guiando al alumno, para que el alumno pueda entender que la redacción y el dibujo es un vínculo. No solamente es hacer el dibujo, insisto, es utilizar el dibujo y la redacción para que el maestro conozca qué tanto aprendió. Es muy interesante, Eric. Ojalá que de verdad lo tomen como otra alternativa, otra estrategia para la educación y que, bueno, se atrevan a utilizar ese recurso como el aprendizaje de las matemáticas y les deje grandes satisfacciones. Así es. Algo que también es importante mencionar, siempre tiene con el enfoque didáctico de la asignatura. Es algo que siempre debemos recordar como profesores. Es decir, Dafne, la historieta debe estar con base en una resolución de problemas. No solamente es platicar, sino debemos nosotros como profesores irles enseñando a los alumnos a redactar, a que argumenten, a que compartan esa estrategia de solución. Por eso la historieta sí da resultados, que no solamente es platicar por platicar, tiene una estrategia de por medio, que es el respetar el enfoque didáctico y permitirle al alumno argumentar y sobre todo comunicar sus estrategias de solución a través de unos dibujos, de una viñeta y redacción. Claro, y a la hora de que ellos también plantean esos problemas o ese problema que va a transmitir o que va a plasmar en una historieta, bueno, pues también tiene que utilizar mucho la reflexión, ¿no? El análisis, la síntesis. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy completo y que, bueno, pues también quiero aprovechar este espacio para felicitarte y que nos hayas traído esta nueva manera de ver a las matemáticas y que, bueno, pues no le tengamos miedo a estas nuevas estrategias que, es como tú bien lo has expresado, han dejado grandes resultados y se ve cuando el alumno, ya tú platicas con ellos, cuando te das cuenta, cuando lees esa historieta y te das cuenta cuánto talento hay atrás de cada alumno. Y sobre todo lo que dices, Dafne, es que estamos acostumbrados a evaluar con un examen solamente y la historieta te permite conocer otra forma de expresar del alumno. Y hasta donde yo tengo entendido, es otra forma de evaluar. El detalle es que nos permitamos conocerlo. Claro, sí, tenemos
Ahora sí que tenemos que buscar esas formas de evaluación y que debe ser continua la evaluación, ¿no? No nada más con un examen que no me va a reflejar realmente si el alumno sabe, porque influyen muchos factores, ¿no? Como sabemos, no es como todo la realidad una prueba matemática, sin embargo, el talento del niño, todo lo que va plasmando en ese proceso de elaboración de una historieta, pues tú vas reflejando vas evaluando todas esas habilidades que va desarrollando. Yo creo que aquí entramos en una palabra o en un concepto que se llama diversificar las estrategias, Dafne. Y en ese aspecto, la invitación que yo le haría a los profesores o, ¿por qué no?, a los alumnos y papás que nos escuchen, es que intenten diversificar las formas tanto de comunicar como las formas de que sean evaluados. Y la historieta te lo permite sin ningún problema. Pues ojalá que sea un material didáctico que se utilice no nada más en las matemáticas, ¿verdad?, sino en todas las materias que la puedan aplicar a cualquier asignatura para que puedan de verdad obtener buenos resultados en el aprendizaje. Le agradecemos mucho, maestro, el habernos compartido esos materiales didácticos que podemos llevar a las aulas y, bueno, que podemos lograr muchas cosas para la educación. Le agradecemos mucho, maestro Eric, el haber estado con nosotros en el programa. Agradecemos también a nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia.